solicitaron la invitación. Así que, sin más, quiero dejar con usted a María Paz. María Paz, muchas gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo de estar de hoy día, el tiempo dedicado a preparar la conferencia, así que te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo en general estoy acostumbrada a charlas, pero más en un entorno ontológico. Así que para hacer una cosa más transversal al equipo de salud, fue un desafío este planteamiento. Pero fue interesante, fue un lindo viaje, así que lo voy a compartir con ustedes ahora. Bueno, cuando uno piensa en salud oral, tiene primero que saber que existe una definición de salud oral que está dada por la OMS y que en realidad no es solo caries y enfermedad periodontal, sino que es ausencia en general de dolor orofacial, que es el área a la que me dedico yo, a la ausencia de cáncer, a la ausencia de infecciones, de llagas, de heridas, de las infecciones periodontales, ausencia de caries y de cualquier otro trastorno que limita a la persona en su capacidad de masticar, de sonreír y de hablar, que son las funciones primarias de la boca. Y en ese sentido hay que entender también que la boca, más que otras partes del cuerpo, incide en el bienestar psicosocial de los individuos. Entonces uno puede entender salud oral desde un punto de vista individual, en la boca de un paciente, o lo que le pasa a uno mismo, como uno siente que su salud oral es buena o mala, pero también puede entender el concepto de salud oral desde el punto de vista poblacional, desde el enfoque de salud pública, que eso obviamente va a tener impactos tanto en los programas de salud oral que existen en este país, o también en las políticas públicas que orientan el concepto de cómo tenemos que entender lo que es la salud oral. Ahora, lo primero que yo pensé es, bueno, ¿cómo afecta la salud oral con el COVID a cada individuo? Y lo primero lo que salió tempranamente fueron los dermatólogos acusando de que habían lesiones cutáneas producto del COVID, que en su mayoría, la explicación, bueno, ya hay una revisión, esto es una revisión ya sobre el tema, su mayoría lo que ellos explicaban era que probablemente estas lesiones se presentaban, bueno, de manera variada, habían desde petequias hasta grandes exantemas, pero también, pero lo más probable es que se condijeran a eventos trombóticos que sucedían en los vasos, y que estos eventos trombóticos producirían estas lesiones en los vasos superficiales. Ahora, eso podría pasar también en las mucosas, y entonces me puse a buscar qué pasaba en las mucosas con el COVID. En general, el deterioro sistémico per se, por sí mismo, puede manifestarse como lesiones mucosas en la cavidad oral, no necesariamente asociado a COVID. Y hay que considerar que esas lesiones también, además, pueden ser foco de infecciones oportunistas en la boca en estos pacientes. Lo que tenemos hasta el momento son, lamentablemente, reportes de casos. Yo aprovecho de agradecer a la doctora Mili Yáñez que me ayudó con esta pega, que la hizo ella. Y lo que más tenemos son lesiones tipo herpes, o afta, úlcera. Bueno, lo primero que se describió eran lesiones tipo herpética o tipos herpes zóster en pacientes que no estaban asociados a ventilación mecánica. Luego tenemos un reporte de un paciente que sí estaba asociado a ventilación mecánica y que cursó con candidiasis, lengua geográfica y herpes simple recurrente, probablemente porque ya tenía un antecedente de herpes. Y tenemos otros pacientes que han presentado eritema orofaringeo, difuso, también petequias, al igual que las mucosas, formación de pústula, úlceras atípicas. La mayoría son úlceras, pero aquí tenemos dos reportes que fueron biopsiados, y estas úlceras no estaban relacionadas con virus herpes simple, ni tipo 1 ni tipo 2. Y el último caso, que presenta el paciente que no estaba con ventilación mecánica, presentó este tipo de eritema, estas úlceras, tipo como con tejido necrótico, que cuando fueron biopsiados tampoco estaban asociados a herpes, pero sí se encontraban, en los vasos se encontraron pequeños trombos, los vasos estaban trombóticos, los superficiales con células endoteliales, o sea, los más delgados y los más gruesos ya tenían fibrina en los trombos. Y eso habla un poco de los mecanismos de acción del COVID que se han descrito, digamos, en la literatura y que podrían asemejarse a las lesiones que hemos visto en la piel. Dicho eso, también los autores, la mayoría de ellos, describe,
dice que no pueden descartarse que estos efectos de lesiones mucosas también se deban al estrés de las personas que están infectadas con COVID, ya que muchas de estas lesiones tipo úlceras o afta también, o el herpes mismo, también, digamos, se reactivan en situaciones muy estresantes. Así que no está tan claro todavía de que sean lesiones definitivamente por COVID, pero que sí se han presentado, se han presentado. Ahora, quiero hacer énfasis en los pacientes que están recibiendo ventilación mecánica, porque estos pacientes además, muchos de ellos, o en otras circunstancias, como lo vamos a ver más adelante, presentan un detrimento de su salud oral. Este cuadro lo puse solamente para ejemplificar que muchas infecciones virales cursan con lesiones mucosas. Bueno, está descrito para el dengue, para el ébola, la herpangina, para el virus herpes simple, obviamente, ¿cierto? Pero también para el VIH, para la mononucleosis, para el virus manus herpes, o sea, boca, pie y mano que estaba antes, y la varicela zoster y hasta el Zika. Todos ellos han descrito lesiones mucosas, por lo tanto no sería raro que el COVID pudiera presentarlas también. No estaban descritos antes en el SARS o en el MERS todavía, pero no se puede descartar que puedan producir, sobre todo si el efecto es la trombosis de vaso superficial. Respecto a la ventilación mecánica, es importante entender, y yo creo que todos saben, digamos, que una mordida de humano suele ser más peligrosa que una mordida de perro, que la boca en general es una de las áreas más contaminadas del cuerpo, y que sin la eliminación mecánica, es decir, sin el cepillado, la placa se va a multiplicar sin control. La placa, en el caso de la boca, no es autolimitante. Si ustedes no tienen, o si no existe remoción mecánica, la placa se va a reproducir sin control. Y en un paciente que está con ventilación mecánica, que está sin actividad masticatoria y deglutoria, lo más probable es que esta placa se transforme en oportunista. Y en los pacientes no COVID, digamos, que están ventilados en UCI, muchos de ellos presentan lo que se llama neumonía asociada a ventilación mecánica, que en general tiene 4 vías que podrían ser las posibles vías de desarrollo. Una es la aspiración, obviamente, desde la orofaringe, que se llama neumonía por aspiración, infección por contigüidad, vía hematógena y a través de los circuitos mismos de la intubación. Pero lo más probable es que las neumonías en realidad sean la mayoría de ellas producidas por las bacterias de la boca que viajan hacia los pulmones y producen esta infección a distancia. Esto está bien descrito en los pacientes UCI, pero hay que tener consideración en estos pacientes que ya presentan una neumonía, que en este caso es por COVID, y cuántos días van a estar con una posible intubación, digamos, con una posible ventilación mecánica, y si es que pudiéramos tener sobreinfecciones después de estos pacientes por mala higiene oral. Eso también depende mucho de las características de las poblaciones y de los requerimientos que se tomen en las UCI sobre la higiene de estos pacientes, evidentemente. Pero sí se sabe que los pacientes que entran a cuidados intensivos sí empeoran su calidad de salud oral, y que aumenta la biopelícula, y todos sabemos lo dañoso, lo grave o lo dañino, perdón, que puede ser las placas bacterianas. Esta es una revisión hecha en Brasil a 32 pacientes, donde se demostró que los patógenos que estaban en la vía oral y en la aspiración traqueal eran de las mismas familias, eran los mismos patógenos que en realidad que pasaban de la boca hacia los pulmones. Y de estos 32 pacientes, la mitad hizo una neumonía asociada a ventilador, y más de la mitad falleció de los que estaban con neumonía. Entonces, además hay que tener en cuenta que la flora bacteriana transformada en un patógeno oportunista puede ser altamente asesino, digamos, tiene alta tasa de mortalidad en estos pacientes, y que lleva una mayor mortalidad de estos pacientes, mayor días CAM, mayor días UCI, etc. En España, el año 2011, implementaron un proyecto que se llamaba Neumonía Cero con Z, que eran muchas medidas, pero entre todas las medidas eran como 8, y una de las 8 era la exhaustiva higiene oral de los pacientes que estuvieran con ventilación mecánica, y este paquete de medidas logró disminuir hasta la fecha de un 9.8 a 4.3 días, o sea, un porcentaje de la neumonía asociada a ventilador de 9.8 a 4.3, o sea, menos de la mitad de las neumonías que tenían antes. Entonces es importante entender que
la salud oral sí va a tener una repercusión en estos pacientes ventilados, dependiendo de la cantidad, obviamente la cantidad de días que lleven conectados, pero también de la carga bacteriana que traigan al ingresar a esa UCI. Al margen de la carga bacteriana per se, también lo que está descrito en los pacientes que están con ventilación mecánica son las úlceras por presión, que es por los tubos mismos que se producen extensamente en labios y extensamente en paladar o en el velo faríngeo. Esas lesiones son susceptibles a infectarse, y eso hay que saberlo. O sea, en un paciente que que no esté inmunocomprometido, probablemente no sean benignas, pero no vayan a avanzar mucho más que eso, pero sí pudieran ser en un paciente susceptible otro foco de infección. Y entonces hay que entender que el concepto del dentista no es un concepto que hay que tener solo en el sillón dental. Nosotros, los dentistas, no estamos solo para atender a pacientes en un sillón. Podríamos perfectamente pasar visitas tempranas en la UCI a revisar bocas e inspeccionar a los pacientes que estén ventilados y hacer una categorización de pacientes, por ejemplo. Este paciente tiene una alta sepsis oral, hay que aumentar los cuidados, este paciente está más o menos bien, etcétera. Revisar las úlceras, podemos capacitar a las personas que hacen la higiene, porque lo que yo sé es que en todas las UCI existe un protocolo de higiene de todo el cuerpo, incluida la boca de los pacientes que están ventilados, pero en la práctica no se lleva mucho a cabo porque la gente que tiene que hacerlo se siente poco capacitada y tiene miedo de desintubar al paciente, lo que es un miedo o sea, que ahí sí que va mal la cosa. Pero entonces hay protocolos que existen, que están descritos para estos pacientes. Existen, bueno, la mayoría son en base a clorhexidina, pero también existen otras cosas que se pueden hacer, y un dentista es capaz, incluso, o sea, revisar las úlceras de un paciente orales siempre es importante, porque muchas úlceras que el paciente podría haber traído preexistente podrían estar asociadas a cáncer oral, por ejemplo. Entonces, el rol del paciente en una UCI, el rol del dentista en una UCI es súper importante. Uno, por las úlceras, pero también para bajar carga bacteriana, categorizar pacientes y indicar tratamiento, por ejemplo, en una infección de candidiasis asociada a úlceras en un paciente que tenga otros trastornos sistémicos. En ese sentido, me parece que el rol del odontólogo todavía no se ha incorporado en el cuidado de estos pacientes, que podría ser súper importante. Ahí la especialidad, por ejemplo, de patología oral pudiera tener un tremendo nicho de desarrollo en el cuidar a estos pacientes ventilados. Ahora, sí sabemos que el SARS-CoV-2 sí afecta a algunos tejidos orales, y lo hemos visto más que nada por los síntomas que han desarrollado los pacientes, y la digeusia es uno de ellos. Claramente, primero salió como la anosmia a la palestra, y salió temprano. O sea, a finales de marzo, a principios de abril, ya nosotros sabíamos que los pacientes presentaban alteraciones sensitivas, y eso ha terminado ha determinado una línea de investigación súper interesante respecto a la expresión de los genes que conducen a la endocitosis del virus, pero también a cómo el virus podría viajar vía el sistema nervioso hasta el cerebro. Bueno, se sabe que la anosmia y la digeusia son síntomas de alerta temprana, y bueno, y lo que sabemos del virus es que la proteína S, que es la proteína la grande, la rojita, que es la que se llama, conocida como proteína S, se acopla a un receptor que es la enzima, la AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y necesita de esta otra proteína, esta proteasa, que es la serina proteasa transmembrana 2, que la corta, y ahí se produce la endocitosis. Entonces lo que se está estudiando es qué células son las que tienen mayor expresión génica de estas proteínas, serían los tejidos diana del SARS-CoV-2. Y en ese, el tejido olfatorio ya determinó que tenía alta expresión de estos receptores, digamos, de la proteína S. Y además se demostró en ratones, y esto es interesante, que el SARS-CoV-2 podría ingresar hasta el cerebro a través del bulbo olfatorio. Y se mostró con biopsias cerebrales de estos animales. Y eso nos va a dar luces de que además podríamos tener otras consecuencias del SARS-CoV-2 en otros tejidos con otras manifestaciones. Se está estudiando ahora cuál es la expresión de estas dos proteínas en la papila gustativa, y se supondría que tendría la misma forma
mecanismo de acción, que es la olfatoria, con la diferencia de que la lengua, contando las papilas, tiene una superficie mucho más amplia. Por lo tanto, habría como más o sea, habría más virus ingresando desde este tejido. Este es un estudio también en ratones, y lo mismo, se muestra, no, pero esto es sobre las glándulas salivales. De este estudio anterior, este estudio es un estudio multicéntrico europeo, que es súper interesante, que justamente recoge estos datos de disfunción olfatoria y gustatoria, y la disfunción gustatoria fue mayor que la olfatoria. Las dos fueron altas, me parece que un 85% de la olfatoria, pero un 88% de la gustatoria. Entonces, la disgeusia fue más frecuente en este estudio multicéntrico que la olfatoria, y es probable que sea por esto que le digo yo, que es más tejido gustatorio en extensión que el olfatorio. Ahora, en las glándulas salivares también mostraron una alta expresión génica de estas dos proteínas, del receptor de la angiotensina 2 y de la serina proteasa transmembrana, y se encontraron más que nada en las células ductuales, más que con las células acinares y basales, y entonces los autores concluyen que probablemente las glándulas salivales actúen como un reservorio, y que además, digamos, van cargando la saliva de este virus. Y este gráfico, yo creo que todos los dentistas ya lo conocemos bien, es el que explica más o menos cómo se comporta, digamos, desde la relación de la célula con su receptor, y cómo la saliva es un medio de transmisión del SARS-CoV-2. Y es también este gráfico el que nos ha dejado un poco fuera nosotros de las pistas, porque los cirujanos, los dentistas, quedamos un poco sin trabajo desde marzo, debido a que la mayoría de nuestros procedimientos producen aerosoles, y trabajamos con saliva a 20 centímetros del paciente, lo que nos pone en una situación muy riesgosa, y podría producirse contaminación cruzada por los aerosoles. Entonces, en resumen, respecto de lo que se sabe de salud oral individual, ¿cierto? Y el SARS-CoV-2. Sabemos que esta expresión de los genes que son receptores de la proteína S podrían causar reacciones inflamatorias en las células diana, y que estas células podrían estar, aparte que hay muchos tejidos ya reconocidos en el cuerpo, pero además está en la mucosa de la lengua y las glándulas salivales como mínimo. Y que también sabemos que los pacientes que están con infección de COVID pudieran presentar un efecto negativo en salud oral, probablemente con úlceras, que ha sido lo más recurrente y lo más informado, pero también otras patologías como serostomía o disminución de flujo, y sin contar los pacientes que entren a ventilación mecánica, que van a entrar sí o sí a un empeoramiento de salud oral por esa condición. Cabe mencionar también que hay muchos medicamentos que se están usando para el manejo de los síntomas de la enfermedad por SARS-CoV, y también esos medicamentos, muchos de ellos tienen algún tipo de repercusiones a nivel oral. Ahora, pensar cómo vemos en la salud oral desde el punto de vista poblacional. ¿Qué está pasando? Porque también estamos, ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero la consulta odontológica es un recurso escaso. No hay muchos dentistas funcionando. Los pacientes que han necesitado de atención dental les ha costado bastante encontrarla. Los sistemas públicos están a brazos caídos, por lo tanto esa población está totalmente desprotegida, son también de urgencia, y eso debería tener algún tipo de repercusión en la salud oral, entendida como salud pública, digamos. Lo primero que hay que entender es que la salud oral no se queda solo en la boca, la salud oral tiene múltiples repercusiones en el cuerpo humano. Y es también descrito en las embarazadas con que se asocia a preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, a partos prematuros y a nacimientos bajo peso, y es por eso que las embarazadas son un foco importante en la salud pública, y de hecho es un GES, Garantía Explícita en Salud, la atención dental de las embarazadas, justamente sobre todo para disminuir la preeclampsia y el parto prematuro en este grupo. Pero también está bien asociado a las infecciones cardiovasculares,
Abscesos intracraneales están descritos desde por comunicación, no por comunicación, sino que por infecciones dentarias hasta hacer abscesos intracraneales. También están descritos infecciones oculares. Bueno, también no lo puse acá, pero lo más común es la infección sinusal por contigüidad de las raíces de los dientes maxilares con el seno. También hay una relación estrecha y bidireccional con la diabetes, que hace que siempre uno habla del diabético no mal controlado, no del diabético bien controlado, pero hace que al paciente diabético, bueno, haga más infecciones, por lo tanto haga más periodontitis o infecciones de las encías, pero también una periodontitis activa complica al diabetólogo en el control del paciente y cuesta controlar la glicemia de estos pacientes cuando están con periodontitis activa. También se ha escrito que tiene algunas, que ha tenido implicancias en la impotencia vasculogénica, que es la difusión eréctil, que está asociada a una aterosclerosis del sistema vascular, y que se ha visto que pacientes que mejoran su higiene oral también superan esta impotencia vasculogénica. Y también últimamente lo que sabemos es que también la higiene oral está relacionada con el Alzheimer, probablemente por una infección crónica del cerebro, que sería como la versión lenta del absceso intracraneal. Y también está descrita en la artritis reumatoidea una bacteria específica, que es la Porphyromonas gingivalis, que produce es capaz de iniciar una reacción inmunitaria y podría activar una artritis reumatoidea. Entonces, las bacterias de la boca no se quedan solo en la boca y son fácilmente oportunistas y se asocian a gran daño, digamos, de los sistemas. En ese sentido, los médicos en general deberían tener como prioridad el manejo de la salud oral de sus pacientes crónicos o que puedan padecer estas patologías. ¿Qué sabemos de la boca de Chile, de la boca de los chilenos? Este es un índice que usamos los dentistas que se refiere a dientes cariados, perdidos, obturados, o sea, con tapaduras, perdidos por caries o perdidos por la razón que sea, y con caries activa. Y este estudio dice que a partir de a los 6 años es una tasa muy baja porque los dientes definitivos recién empiezan a salir a los 6 años, pero ya tenemos que a los niños con 15 años tienen un promedio de 3 piezas dañadas, y alrededor de los 35 ya estamos hablando de 13 piezas dañadas en la boca. Y la enfermedad periodontal pasa más o menos lo mismo. Aquí se está midiendo la profundidad del saco, y tenemos que en pacientes de 35 y 44 años, ya tenemos periodontitis incipiente, digamos, mayor a 3 milímetros en la mayoría de los pacientes, y con sacos mayor a 6 en casi un 40%. Entonces, la enfermedad periodontal, porque lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es la gingivitis, que es la inflamación y que reconocemos como el sangramiento, pero la enfermedad periodontal implica la pérdida de inserción del ligamento periodontal al diente. O sea, finalmente es la desinserción del hueso con el diente. Y en ese sentido, es lo que produce la movilidad, que se retraigan las encías y que se muevan los dientes. Y son valores demasiado altos. Y los cánceres orales están alrededor de una incidencia anual de 1.1 cada 100.000 habitantes, lo que no es tan bajo como uno pensaría, con una mortalidad alta. El problema que tiene el cáncer oral es que es muy mortal. Entonces también muchos colegas han iniciado campañas sobre cómo concientizar a la población sobre el cáncer oral, cómo detectarlo por la alta mortalidad que tiene. Los datos que tenemos nosotros, yo pido perdón por lo antiguo de los datos, y este es un mea culpa que tenemos que hacer como gremio, los dentistas, que tenemos datos muy poco actualizados, pero no van a cambiar tanto. Yo creo que ya están más bajos del año 2020, pero deben estar también, seguir siendo altos. Esta es la prevalencia de caries según edad. Esta es población con caries. Entre los 35 y en los 40 años, el 99% de la población tiene caries. A mí me pasa un poco esto que es como que la gente dijera es normal tener caries, porque todos tienen caries. ¿Qué podría pasar con los piojos también? Es normal tener piojos si todos tienen piojos. Entonces, la caries no es, o sea, la caries es un problema,
no porque se vea fea, digamos. La caries es un problema porque es una infección, o sea, hay bacterias asociadas ahí, y puede producir infecciones a distancia, abscesos, etc. Y lo más triste de la caries, y de estos datos, es que no solo la caries es una infección, sino que además la caries es un marcador social de inequidad. Aquí tenemos un nivel socioeconómico alto, y aquí tenemos en rojo un nivel socioeconómico bajo. Estos son niños. Y aquí es el porcentaje de caries por niño según el nivel socioeconómico. Y bien, o sea, este es el porcentaje libre de caries. A los 12 años, ya, vamos a los 6 años, en el estrato alto un 60% está libre de caries, un 60% de los niños, mientras que en el estrato bajo un 22% de los niños está libre de caries. Este es el periodo, aquí se produce hay menos niños con caries porque se produce el intercambio dentario. Entonces cambian las piezas deciduas por las permanentes. Sin embargo, ya teniendo piezas permanentes, los libres de caries son 68, son casi 70%. A los 12 años, los niños de 12 años están sin caries, el 70%, mientras que el estrato bajo llega al 30%. Entonces, tampoco es como que el promedio sea solo un número, sino que además el promedio nos va diciendo que la enfermedad se comporta distinto según el nivel socioeconómico. Y uno pudiera hacer al tiro o la relación, bueno, es que la gente que tiene más educación se lava más los dientes, y la que tiene menos educación también se lava menos los dientes. Y eso pudiera ser cierto, y probablemente si se hace un estudio con ese enfoque se va a demostrar eso. Pero no es la única variable. El acceso también es una variable. Es la distribución de los especialistas en salud oral en el servicio público. Y vamos a ver que, por ejemplo, mi especialidad en trastornos temporomandibulares, hay 25 especialistas en el servicio público. Pensemos que la mitad de los especialistas están en Santiago, lo que es lo más probable que sí sea. Eso quiere decir que 12 especialistas en Santiago quedarían 12 para repartirse para todo el país. Mírense lo que pasa con patología oral, que son 14 en todo Chile, que son los que diagnostican cáncer, tratan, bueno, afta, un montón de patologías. Entonces, tampoco es que estemos distribuidos igualmente en el país, eso no pasa, ni que seamos muchos. Y el acceso también es un reflejo de la salud oral de las personas a nivel nacional. Este es un estudio súper lindo que hizo la Fundación Sonrisas. Sí, es un estudio súper lindo que graficó cómo estaba la lista de espera, y esto lo pongo porque desde marzo hasta ahora no se están haciendo, yo trabajo en un hospital también, desde marzo hasta ahora no se está haciendo ningún ingreso. No, o sea, yo creo que van a ser 6 meses de que la lista de espera se va a atrasar completamente. Y hay poblaciones de riesgo, efectivamente. Y esta lista de espera, y cuando se reinicia, además se va a reiniciar muy lento, porque nuestros protocolos de bioseguridad se triplicaron en este momento, por lo tanto nuestra capacidad de atender pacientes se alargó muchísimo. Entonces tenemos que, hasta esto fue publicado el año 2019, casi 500.000 de personas está esperando una atención por un especialista en un hospital. Y el promedio es alrededor de un año de lista de espera, en el caso dental. La mayoría de los pacientes que están en esta atención no pueden pagarla, los que están esperando una prótesis para comer en el servicio público, la mayoría de ellos no puede pagarla en el servicio privado. Una prótesis, un juego de prótesis, yo creo que rodea los 500, 600.000 pesos más o menos. Después me podrán corregir mis colegas, pero estoy hablando de un promedio, de entre lo más caro y lo más barato. Y bueno, hay que entender que la salud oral va a tener una repercusión no solo en la autoestima, sino que además tiene un rol social, en la inserción laboral, en encontrar pareja, en un montón de cosas, y eso pone en una situación de más vulnerabilidad a estos pacientes. La población que más espera, o sea, la lista de espera está conformada por el grupo más grande etario, entre 15 y 64, que son como los adultos, que, bueno, puede ser que también la población sea más grande en ese tramo, pero además coincide que es la población que tiene menos programas odontológicos de acceso odontológico. Así que acá hay este acceso es desigual, ¿cierto? Y esto es lo que sienten los pacientes, lo que perciben ellos,
que la salud oral está un poco determinada por la capacidad de pago que tienen los pacientes. Ahora, estas fueron las indicaciones que nos entregó el MinSal a principios de mediados de marzo, o a finales de marzo, respecto de lo que podíamos hacer y en el marco de las acciones con aerosoles, que son la mayoría en odontología, se nos recomendó diferir las atenciones electivas y teníamos que asegurar las atenciones consideradas críticas, que son principalmente los GES de urgencia, que dolor, infección evidente o una emergencia vital relacionada con la boca, por supuesto, todo lo que fuera cirugía maxilofacial de urgencia, y en este contexto también hay que entender la atención de embarazadas, por la que ya habíamos... Se da la dualidad que las embarazadas son población de riesgo y es mejor que se queden en su casa, pero también es importante que tengan controladas las infecciones orales para no complicar el parto. Respecto de esto, bueno, voy a citar una columna que hizo uno de mis colegas en el CEPSAP, pero la columna no está referida a eso, pero finalmente es ¿qué pasa cuando la odontología se detiene? ¿Pasa algo en el país? ¿Pasa algo en la sociedad? Encontré algunos datos posguerra, o sea, en los periodos de guerra, cuando no había odontología, qué es lo que pasaba en la boca de estos pacientes. En general, esta fue una guerra que duró 5 años, duró mucho más que lo que estamos ahora, aunque yo no sé si esto va a durar 6 meses, 8 meses, no sé cuánto va a durar la situación en que estamos. Pero esto fue la guerra, me parece que de Croacia, y lo que ellos lograron, entre los datos que tenían preguerra y de los que recogieron posguerra, era que efectivamente este índice de dientes cariados, perdidos, obturados, fue considerablemente mayor, casi el doble. Entonces, sí, los tejidos orales, al menos los tejidos duros, sabemos que lo más probable es que empeoren las caries. Pero hay que estar preparados también para que ahora viene una crisis financiera. La odontología ahora va a enfrentar una crisis financiera. Y los pacientes van a enfrentar una crisis financiera. Entonces, lo que sí hay muchos estudios es sobre cómo las crisis financieras impactan la odontología. Y este es un estudio en España de la crisis del 2010, sobre la crisis que tuvo España en el 2010, que fue muy fuerte. Y bueno, uno lo que más piensa al principio es, bueno, los pacientes destinan la plata a cosas que son más importantes y no a la odontología, porque para la gente es más importante el iPhone, que uno siempre se ríe de eso. Claro, tiene el medio iPhone, pero no tiene plata para los dientes. Pero la mayoría de los pacientes determinó que tenían aumento de necesidades en atención dental no satisfechas durante la crisis, y la disminución del poder adquisitivo no era el único determinante. Entonces hay que pensar que pudiera haber otros determinantes en salud en ese sentido, lo que creo que pasa en Chile ahora un poco es que van a disminuir, y ya está pasando, van a disminuir un poco las consultas dentales a nivel del servicio privado. Hay muchas consultas que han cerrado por esta crisis, y probablemente cuando se renueve, digamos, la actividad económica, también la odontología va a seguir siendo un recurso escaso. Yo no creo que incida, no sé si va a incidir tanto en los precios, pero sí va a ser más difícil para muchos pacientes encontrar o tener hora con un dentista. Entre lo que hablaba de que aumentaron los requerimientos en tiempo para la desinfección, para ponerte los EPP y todo eso, más la ventilación de los aerosoles, y sumado a que va a haber menos consultas dentales circulantes. Ahora, en Chile eso no era un problema porque había un exceso de consultas dentales, pero en otras realidades, como lo que pudo haber pasado en España, es que muchos dentistas cerraron por la crisis. Entonces sí se notaba que la gente tenía una mayor necesidad. Ahora, esta es una revisión sobre todas las publicaciones que hay sobre el impacto de las crisis financieras en odontología o en la salud oral, en los indicadores de salud oral, que es más interesante. Y, bueno, obviamente esto fue la recesión de Finlandia del 90, dicen que hubo una crisis que redujo la demanda, que eso se puede deber al menor ingreso, pero que solo el grupo de pacientes subsidiados por el Estado mostró esta demanda significativa. O sea, los que tenían poder adquisitivo no tenían esta disminución en la demanda, sino que solamente los pacientes subsidiados, que en este caso, por ejemplo, sería FONASA. Y que entre los dentistas aumentó la competencia, y eso bajó los precios. Y que
esta competencia a quién favoreció? También a la gente de ingresos más altos. Entonces, hasta las crisis financieras siguen vulnerando a las poblaciones más vulnerables. En esta revisión se cita el mismo estudio de España que les mostré antes y que ambos mostraban una mayor necesidad de tratamiento dental, que todos los pacientes decían que ellos pensaban que sus necesidades habían aumentado en este periodo de crisis. Y en este contexto, España ahí se limitó los accesos a casos agudos, a urgencias, finalmente, y esta población fue la más afectada respecto a la salud oral, porque perdió más piezas. Finalmente, cuando tú solamente atiendes urgencia, tienes cierta inclinación por atender la urgencia y sacar la pieza, y no hacer una obturación, limpiar la caries, porque no quieres, en este caso nosotros, generar aerosoles. Entonces es muy probable que haya una población que requiere urgencia y que no tenga una conducta restaurativa, sino más bien mutilante de la odontología. Y esto me pareció interesante porque también aparece entre las cosas que pasan con las crisis financieras, y yo lo puedo aplicar un poco a nosotros. Esta fue la recesión de Grecia, me parece que también de la recesión de Grecia del 2010. Y lo que ellos analizaron es el indicador incidencia de fracturas maxilofaciales. Ese fue el indicador. Y hubo un aumento de fracturas causadas por violencia interpersonal. Ellos veían la causa de la fractura, por ejemplo, disminuyeron la de accidente automovilístico, pero aumentaron esta. Y a mí me llamó la atención porque evidentemente nosotros tenemos, no nosotros, pues me parece que todas las culturas, en todos los países está pasando que hay un aumento sostenido de la violencia intrafamiliar en estos periodos de confinamiento, y que es muy probable que haya algunas lesiones que empiecen a aumentar. Lo que me hace preguntarnos a nosotros como dentistas, ¿cuáles son nuestros indicadores? ¿Qué estamos registrando nosotros sobre estas cosas? Lo estamos registrando porque esto pudiera luego ser sustento para nuevas políticas públicas respecto de la violencia intrafamiliar o del femicidio. Entonces tenemos un rol también como dentista de decir, mira, en el periodo de confinamiento aumentaron las tasas de fractura mandibular por golpe intrafamiliar, y mostrar esos datos. Entonces yo creo que la profesión todavía debe en varias cosas respecto de su rol social, de las atenciones que realiza. Deberíamos de saber qué cosas vamos a registrar, aparte de las acciones que hacemos. Esta es una comunicación de la doctora Soraya León, que es la presidenta de la Sociedad de Odontogeriatría de Chile, que me pareció súper interesante porque hablaba de cómo el COVID-19, ¿cierto?, tenía impacto en la salud oral de las personas mayores. Es interesante, habla un poco de la restricción que ha tenido la odontología, lo que conversábamos recién, sobre el tratamiento solo para urgencias, ¿cierto?, para no generar aerosoles, pero también porque, y esto también lo sabemos los dentistas, sobre todo los que trabajamos en servicio público, es la restricción que hay de los EPP, de los elementos de protección personal, y que los odontólogos usamos mucho. Y también hay que tener en cuenta que los pacientes tienen mayor riesgo de infecciones, en este caso son población de riesgo del COVID, probablemente porque tienen una peor salud asociada a morbilidad y asociada también a este sistema inmune más envejecido. También sí tienen mayor posibilidad de tener lesiones de cáncer, entonces tampoco es una población que puede quedar desatendida. Ellos proponen en su paper que a lo mejor la teleodontología pudiera ser una buena herramienta, porque te permitiría controlar al paciente para determinar si es una urgencia real o no. A lo mejor es solo un desajuste de prótesis, solo es miedo del paciente, lo que nosotros llamamos cancerofobia, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y si el miedo es fundado o no es fundado, hacerle toda la anamnesis vía remota, y luego ver si es que se corresponde atención presencial o no. Pero sea el mismo paradigma que se da con las embarazadas, o sea, es una población que requiere control de su salud oral por las comorbilidades, pero que no puede salir por el confinamiento porque son población de riesgo también para el COVID. Así que a mí, bueno, en ese sentido nos quedan también además como muchos desafíos por delante en cuanto a la odontología, de cómo vamos a seguir cambiando, creciendo, para
para dar respuesta a estos pacientes, para no desatender a estos pacientes finalmente. Esto relaciona a mi área, los trastornos temporomandibulares, también cómo una crisis económica y social puede afectar el bruxismo en los pacientes y los trastornos temporomandibulares. Y a mí me gustó mucho la introducción porque habla de la falta de fe en los sistemas de salud, y eso que esto es una publicación, no es chilena, digamos, es brasilera, pero bueno, ellos viven más o menos lo mismo. La falta de fe en el sistema de salud, la preocupación por infectarse o morir, aumento de conductas higiénicas por parte de la población, medios obsesivos compulsivas, la evitación social, la información errónea. Todo esto crea un ambiente de ansiedad, ¿cierto? Y de depresión que podrían interferir con, que bueno, que sí, pues de hecho interfieren con nuestras actividades diarias, pero también interfieren con la calidad del sueño, y todos sabemos que el sueño está muy ligado al dolor. Establece que una población de riesgo son los trabajadores de la salud, que lo establece como para estas situaciones de estrés, de ultraestrés, y alteraciones psicosociales como una población vulnerable. Y también lo que todos sabemos, que hay una relación entre trastornos temporomandibulares dolorosos y depresión y ansiedad. Bueno, también deja claro que aunque no hay que la intensidad del bruxismo del sueño no se asocia al estrés, los pacientes con alto nivel de estrés son hasta 6 veces más propensos de reportar bruxismo en vigilia, y eso es una cosa que también los especialistas en TTM podríamos estar monitoreando por telemedicina o teleodontología. Y también hacen un guiño a lo que yo les decía al principio, dado que la infección por SARS-CoV-2 ya ha causado manifestaciones en el sistema nervioso central, es posible que haya consecuencias de dolor neuropático como manifestación de esto a largo plazo. O sea, podríamos tener pacientes que vamos a tener con dolor neuropático por esta posible infección que se está dando a nivel cerebral. Bueno, y esto no solo este estudio lo destaca. Bueno, y también salió un paper en mi área, en los trastornos temporomandibulares, una guía de autocuidado para estos pacientes, que es súper linda porque un poco, habla del autocuidado en general. Estos autocuidados sirven para todos los pacientes. Es un poco muy parecido a lo que sacó la CHED sobre los pacientes, el cuidado de pacientes con dolor crónico, que son más bien medidas de autocuidado. Entonces, en este caso para los TTM, para los trastornos temporomandibulares, estrategias de autocontrol, sobre todo el bruxismo en vigilia, relajación, automasaje, reeducación corporal, cambio de alimentación, práctica de ejercicio, mejorar higiene del sueño, meditación, y también hacer lo mismo, o sea, existen herramientas como la teleodontología que probablemente nos van a permitir controlar a nuestros pacientes a distancia, evitando sobre todo que las poblaciones de riesgo, embarazadas, pacientes con compromiso sistémico y personas mayores, salgan de su casa a una atención presencial. Yo pienso que mientras no tengamos bien controlado el SARS-CoV-2, ese grupo de riesgo a lo mejor sí se va a ver muy beneficiado de atención tipo teleodontología por un buen tiempo. Y este es un paper que lo mismo, que es de la PEN, está relacionado con todo el dolor, no solo con el dolor orofacial, con el dolor en general, pero dice que hay que considerar que el dolor crónico pudiera ser una consecuencia de esta pandemia en muchos pacientes, que el dolor crónico como parte de un síndrome postviral se describe, ¿cierto? Por ejemplo, si tú estás resfriado, tienes una mialgia, o sea, una mialgia corporal completa. Entonces, el dolor crónico pudiera ser, o el dolor en general, pero podría cronificarse en este caso. Que podría empeorar el dolor crónico si hay un dolor preexistente. Y que el dolor también podría relacionarse con estos pacientes que, aunque no estén infectados con COVID, sino que exacerba otros factores de riesgo, como la falta de sueño, la inactividad, el miedo, la ansiedad o la depresión. Entonces, en general, además, esta situación en la que estamos viviendo, no necesariamente el COVID, pudiera o gatillar situaciones de dolor que son fáciles de cronificar en el tiempo, pensando que ya hemos llevado 3 meses de esta situación y que puede que vengan 3 meses más. Así que, en modo de resumen, yo creo que ahora más que nunca hay que intensificar la higiene oral de los pacientes, más que nunca, más que nunca. ¿Y en qué pacientes?
primero los que estén con ventilación mecánica, por COVID y por no COVID siempre, pero ahora los con COVID, porque ninguna gracia sacar a un paciente, tener un ventilador y que después el paciente se te reinfecte por otra cosa, haga otra neumonía, y se te muera de otra cosa que salve el COVID. En niños, más que nunca, porque lo que tenemos que pensar es que las piezas deciduas en niños van a durar hasta que sean viejitos. A niños de mayor de 6 años, cuando ya están saliendo los dientes definitivos, esos dientes van para toda la vida. Si en este periodo de confinamiento esos dientes se dañan, van a tener un daño de por vida. Entonces hay que tratar de cuidarlos más que nunca ahora porque, como les decía, la consulta odontológica es un recurso escaso. En personas mayores, por lo que ya dijimos, porque no pueden salir, tienen que aumentar su higiene oral muchas veces al día, y estar siempre pendiente de eso. Personas con compromiso sistémico, y aquí también lo mismo, educación a distancia, si es que se puede. Y aquí puse énfasis en población vulnerable, o sea, la población de los estratos socioeconómicos más bajos siempre se van a ver dañados, ¿no? por per se mismo, por su condición socioeconómica, pero además todo lo que va a pasar después probablemente va a seguir profundizando esta diferencia. Y pacientes en tratamientos en curso, tratamientos odontológicos como ortodoncia o provisorios, también esos pacientes requieren aumentar su higiene oral porque muchos de esos pacientes no van a obtener una consulta en estos momentos. Lo que sí quiero enfatizar es que esto no es tarea solo de los dentistas. Así como los dentistas hacemos asesoramiento nutricional, antitabáquico y un montón de indicaciones de higiene del sueño y de vida saludable, esto es un rol del equipo médico. Todos los pacientes, los diabetólogos, los reumatólogos que están viendo pacientes crónicos tienen que dar las indicaciones de salud a los pacientes, tienen que reforzar eso y tienen que tratar de tener un equipo, un dentista con el que los periodoncistas, los que tratan las enfermedades periodontales son tipos súper capos de las enfermedades sistémicas, o sea, puedes establecer lineamientos a corto, a mediano y a largo plazo con esos pacientes en cuanto al control de las infecciones y las metas que tú quieres alcanzar con los estadios de la enfermedad con ese paciente. Por lo tanto, hacer equipo con un dentista que te controle infecciones orales sí o sí va a repercutir eso en la salud general de tu paciente. Y bueno, aquí puse como un guiño a YouTube, que de alguna manera vamos a tener que empezar a crear otras estrategias de educación, los dentistas, seguro, para llegar a poblaciones vulnerables, para llegar a poblaciones de personas mayores, hacer, no sé, aplicaciones de celulares para gente mayor, con letras grandes, con volumen alto, pero sí tenemos que recambiar la forma en la que un confinamiento y una crisis económica que se nos viene fuerte probablemente ahora, eso va a tener repercusiones en la salud de nuestros pacientes a nivel poblacional. La crisis económica se dice que no nos liberamos de ella, y de alguna manera tenemos que estar preparados para ser capaces de educar y tratar a nuestros pacientes, aunque sea a distancia, si ellos no tienen el acceso, porque el acceso va a estar disminuido. Va a haber menos horas en los hospitales, va a haber menos horas en los consultorios, porque si antes atendíamos cada 20 minutos, ahora atendemos cada 1 hora, así que va a haber menos horas, y también va a haber menos clínicas dentales. Así que hay que reforzar, todo el equipo médico tiene que reforzar la higiene oral de estos pacientes. Eso era más o menos, doctor. Súper bien. Muchas gracias, María Paz. Ha sido muy, muy interesante